Yo soy la esencia de nuestro existir. La respuesta. Las que vas a escuchar a continuación son conversaciones sinceras para conocer a personas extraordinarias más allá de las etiquetas. A través de ellas encontramos la clave del amor propio, con sentido común. Porque solo al conocer lo que realmente somos, podemos vivir la vida con propósito. Yo soy Kira Vilanova. En ocasiones, y a mí me pasa cada vez más seguido, conocemos a personas de tal manera que nos hace pensar que no ha sido por casualidad ni coincidencia, más bien por diosidencia. Así fue mi encuentro con Lucas Casanova hace pocos días, cuando coincidimos en el evento TEDx en donde presentó su más reciente charla. Descalzo, con la tranquilidad de quien ya dio varias vueltas en la vida y ahora casi nada puede sorprenderlo, Lucas se adueñó del escenario y nos conmovió a todos con su historia. Él es terapeuta, es yogui, es budista. Y bueno, lo demás quiero que nos lo cuente él. Lucas, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento de volver a hablar con vos. Yo igualmente también. Eres, tantas cosas realmente, como todos, somos más de una cosa, pero me llamó la atención que alguien alguna vez te etiquetara como budismo en zapatillas o zapatos tenis, para los que vivimos fuera del Cono Sur. Cuéntame qué significa eso. La verdad es que yo empecé primero a formarme en psicología. Y viendo lo que pasaba con mis consultantes, me empecé a dar cuenta que había algo que faltaba y que no alcanzaba y que esa sanación, esa curación no era completa. Y cuando empecé a indagar un poco más en el budismo, me di cuenta que además de ser, como se la conoce, una religión no teísta, es además la psicología más antigua de la Tierra. Uh-huh. Y me encanta la idea de poder traer esa sabiduría antigua a la vida contemporánea. Entonces así que esta amiga mía dice, pero esto vendría a ser como una especie de budismo en zapatillas. Y ya te quedó. Y ya me quedó. ¿Tú siempre fuiste budista? En términos de religión, yo sé que el budismo lo estamos de cierto modo separando de las religiones teístas, pero ¿en qué momento entra en tu vida? Mi educación fue religiosa, como la de la mayoría. Bueno, mi familia es mitad italiana, mitad española, así que mi educación fue católica y creo que al llegar a los 30, cuando llega esa edad en la que uno, a pesar de haber hecho todo bien o todo como te piden que lo hagas, no resulta. Uh-huh. Ahí empecé a buscar otras respuestas y me empecé a dar cuenta que el budismo me resultaba muy afín, porque tiene mucho de conexión con lo que hay y con lo que nos pasa. Cuando dices que no te resulta, ¿a qué te refieres? ¿Qué no te estaba dando tu espiritualidad en ese momento? ¿O qué te pasó para lo que no encontraste respuesta que te hizo buscar otra cosa? A los 30 años yo todavía trabajaba en el mundo corporativo. Bueno, para que tengan idea, yo acabo de cumplir hace poco 47. Uh-huh. Y cuando cumplí 30, estaba trabajando como director comercial en una compañía de internet y demás, y sufrí unas crisis de ansiedad muy, muy fuertes. Y nada de lo que supuestamente debía hacer funcionaba, ¿no? Una vida exitosa donde uno cumple un cargo comercial en una compañía importante, uh-huh. Toda la vida que uno supuestamente debería tener, y una sensación enorme de infelicidad y de insatisfacción. Uh-huh. Y me di cuenta que no solamente tenía que revertir ese síntoma, sino tenía que empezar a replantearme qué era lo que había detrás de eso. Y así fue como, a través de una charla con un amigo, me decía, vos te sentirías muy cómodo en el budismo. Y así a poco empecé a indagar y me empecé a acercar a lo que yo considero que es una psicología humanista. Y que bueno, que el Buda se lo dice iluminado porque justamente pudo ver al mundo de una manera distinta. Y ahora que dices iluminado como Jesucristo también, ¿es tu caso o es el de otras personas que tú conozcas? ¿Puedes llevar el budismo con tu religión cristiana de la mano? Por supuesto. En realidad, las creencias y el budismo, como es una psicología y no es una religión teísta, no necesariamente colisionan. De hecho, yo creo en Dios. En realidad mi cultura religiosa y como yo fui educado va a formar parte de una parte muy profunda mía y lo va a ser siempre. Uh-huh. Esto es una forma de ver cómo enfrentar los problemas
Y hay muchas personas que al momento de hablar o compartir este tipo de cosas te dicen, eso es un verdadero cristiano. Yo Mm, creo que Jesucristo en ese sentido tenía un punto de vista muy humanista ujú. y que así es como se comparan a Jesucristo, a Buda y a Mahoma, no porque Jesucristo haya sido cristiano o porque Buda haya sido budista o Mahoma haya sido islamista, sino que todos Ujú. predicaban desde el amor y desde el reconocimiento de lo que es el espíritu humano. Qué belleza. Eso que destilamos de esas sabidurías, cualquiera de las tres, Ujú. ¿cómo lo tejes a tu profesión? Porque tú eres terapeuta, te enfocas en la psicología, pero trabajas desde un punto de vista con refugiados, por ejemplo, personas que necesitan entrar en un proceso de adaptación después de mucho dolor y mucha pérdida. ¿A qué le echas mano de esa sabiduría en tu trabajo? Primero hay una cosa que el Dalai Lama dice como cabeza del budismo tibetano que me parece súper interesante, que es que no hay emociones malas, sino que lo que hay es demasiado apego a una emoción que no podemos soltar. Y a medida que yo me fui formando, la neurociencia me dio a mí un marco súper interesante para eso. ¿Conoces la regla de los 90 segundos? No. Toda emoción dura dentro de nuestro cuerpo, si la soltamos, 90 segundos. Desde Mm, que sentimos algo, crece, hace la cresta de la ola y va y desaparece por el otro lado. ujú, ¿Qué pasa? ¿Por qué no duran 90 segundos? Porque nosotros estamos constantemente trayendo otra vez el pensamiento que las dispara. Entonces, quizás hay algo que me enoja y está bien que me enoje. El enojo ya forma parte de mí y por 90 segundos pasa por adentro mío. ¿Yo tengo que actuar en esos 90 segundos? No, quizás tengo que dejarlo pasar. El tema es volver a traer una y otra vez aquello que nos activa. Entonces, para estas personas que han pasado por estas situaciones tan traumáticas, y por eso yo me defino a mí mismo como un especialista en caos, porque sean las migraciones forzadas, eventos de abuso psicológico, físico, etcétera, lo que necesita la otra persona es reconocer que lo que siente está bien, que es una reacción natural a lo que le está pasando, ¿no? Es como sentarse vos y yo enfrente de una mesa y decir, yo estoy bien, vos estás bien. Entonces empecemos a hablar desde ahí, sin juicio. ujú. Me atrevería a decir que todas las emociones se pueden aguantar por 90 segundos. Claro. Cualquiera. No te va a Lo que pasa es matar ninguna por que 90 no, segundos. 90 segundos no. El tema es que nosotros no estamos, nosotros estamos, somos como un cable, ¿no? Y eso tiene que pasar a través nuestro. En el momento en el que nosotros lo agarramos y no lo podemos soltar, que eso es lo que llamamos sobreidentificarse con algo, Mm, ahí estamos perdidos, porque no estamos hechos para retenerlo, estamos hechos para soltarlo. mm, En el yoga, las emociones se las expresa como descarga, como apana. ujú. ¿Sí? Se conoce, no sé si alguna vez escuchaste la palabra prana, que Sí, tiene que ver con la energía, no con lo que uno toma. Y el apana es el otro lado del ciclo, es lo que uno suelta. Y hay cosas que hay que soltarlas, ¿no? Es como ir a ver, como comer mucho, haber ido a comer mexicano, ujú, ¿sí? O comida peruana, y después decir, bueno, llega un momento en el que lo que no sirva lo tengo que soltar. Por más prosaico que suene y por ujú. más que haya disfrutado de la comida, el residuo, el impacto, tiene que aparecer y tengo que ser capaz de soltarlo. Entonces, hay una reeducación emocional que muchas veces tenemos que hacer para darnos cuenta que las emociones son legítimas. Quizás socialmente no hemos aprendido a manejarlas, ¿sí? Sí. Y ahí es donde nos sentimos sobrepasados por eso que sentimos. Pero después hay que abrir la puerta en un espacio seguro donde vos sientas que es legítimo hacerlo y dejarla salir. Es lo más terapéutico que existe. Saber que lo que siento es legítimo. Después lo que quiera hacer es otra cosa. Mm. Hablabas de los excesos y automáticamente creo que las negativas. ¿Qué pasa con las emociones bonitas, positivas, que no me causan dolor? ¿Qué pasa con los 90 segundos de esas emociones? A ver, nuestra mente tiene lo que se llama un sesgo negativo. Nosotros estamos preparados para pensar lo peor. Mm, Y es una forma de prevenir el daño y asegurarnos que vamos a seguir vivos, ¿no? La vida es muy frágil, nosotros somos seres muy frágiles.
Entonces ese sesgo negativo nos permite prever escenarios terribles y cuando pasa algo positivo pasamos muy rápido a través de eso. Una de las cosas más bellas que tiene el budismo es el poder sentarse y decir, esto que es bello, sin apego, mientras dure, voy a estar presente. Y entonces, si yo puedo detenerme en aquellas cosas buenas que me pasan el tiempo suficiente, voy a crear adentro mío un enlace, ¿no? Voy a prepararme para disfrutar la felicidad. Hay mucha gente que frente al miedo está muy preparada para enfrentar el miedo, pero para recibir amor, hay una frase de Rumi que me encanta, que dice, no busques el amor, sino presta atención a las barreras que construiste para separarte de él. Me encanta, Rumi. ¿Qué haría que una persona tenga esas barreras más altas o más bajas, existentes o no existentes? ¿Venimos con esa tendencia de nacimiento o surge a raíz del caos de la vida? Nuestro cerebro es como un brócoli, tiene como un montón de capas, ¿no? La más básica es este cerebro reptiliano que sabe hacerte 4 preguntas. ¿Qué es? ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Es seguro? ¿Es inseguro? Entonces, frente a cualquier situación, son las primeras 4 preguntas que nos hacemos. Mamá, ¿no? Cuando nacemos, ¿es buena? ¿Es mala? ¿Me hace sentir seguro? ¿No me hace sentir seguro? Y sobre eso nosotros empezamos a construir. Esta forma, el budismo, lo que hace es como hackear el software, ¿no? Nosotros venimos con este software de fábrica y esto es como hackearlo y decir, a ver, hay situaciones en las que yo no tengo que reaccionar con pánico. Puedo relajarme, puedo enfrentar la situación de manera curiosa, queriendo ver a ver qué es lo que sucede. No tengo por qué empezar a hacerme estas 4 preguntas. ¿Es bueno? ¿Es malo? No lo sé. Voy a verlo, voy a probarlo. Entonces, la gestión emocional tiene mucho que ver con esto de felicidad consciente, ¿sí? Porque la felicidad no es algo que uno consiga a través de acumular una serie de pertenencias en la vida, ¿no? Uno puede tenerlo todo y ser enormemente infeliz. Sí, eso yo lo descubrí hace 17 años atrás. Y desde esa pregunta empecé, bueno, si esto no es el camino de la felicidad, ¿cuál es? Y el budismo y el zen te dicen, no, el camino de la felicidad es sentir la felicidad, ser feliz. Aquí y ahora. Y así. Aquí y así. Y así. En tu blog tú te identificas ante todo como un poco nómada y viajero. No se lo de un poco, porque has viajado mucho. ¿Tú crees que habrías llegado a esas mismas conclusiones? Claro, todos somos el resultado de nuestras experiencias, pero ¿habrías llegado a esas conclusiones sobre la vida si tú te hubieras quedado en Argentina? O sea, si no hubieras viajado tanto, si no hubieras elegido cambiar geográficamente tan seguido. Yo creo que no. ¿Por qué? Creo que la experiencia del viaje o el acumular experiencias, en vez de acumular posesión, tiene el premio de reconocer lo humano en cada cultura y en cada espacio que uno visita. Y ahí te das cuenta que un montón, o por lo menos en mi caso, que un montón de lo que yo creía que eran diferencias, en realidad no lo eran. Quizás estamos expuestos a otro clima, estamos expuestos a otra geografía, y cuando uno puede trascender esas barreras y se reconoce y dice, la Kira que sos ahí en Dominicana y la Kira que eras en Estados Unidos o la que podría ser en Noruega cuando vengas de visita cuando quieras, vas a descubrir que tu forma de conectar con la gente es la misma y que muchas cosas que creías diferentes en esas culturas son diferentes personas expuestas a diferentes experiencias. Entonces, a cuanto más experiencias uno se expone y participa, más grande se abre el espectro de lo que es el ser humano. A mí me encanta viajar y uno de los mejores regalos que me puedo hacer a mí o me pueden hacer a mí es la posibilidad de descubrir algo nuevo. Yo, por ejemplo, ahora en esta visita dominicana para mí fue hermoso descubrir y conectar con la gente. Fue hermoso para mí también.
Entonces, tu viajadera no era no huías de nada, no buscabas algo que no encontrabas. ¿Ha cambiado la razón por la que viajas Qué en buena los pregunta. últimos 17 años? Qué buena pregunta. Bueno, yo a los 22 años fui comisario de a bordo en Iberia. En una de esas tantas encarnaciones que tuve en la vida, uno de mis primeros trabajos fue comisario de a bordo. Y por estas cosas de la vida, me tocó, como yo tenía la ciudadanía italiana, enseguida, bueno, pude empezar a volar en Europa y demás. Y juntaba 4 días y me iba a algún lado. Ujú. Y ahí estaba huyendo todo el tiempo. ¿De Por un qué? lado tenía mucho hambre de conocimiento, Sí. pero después estaba huyendo de esa imposición y también después autoimposición de lo que supuestamente debía ser mi vida. Mi padre, que es un hombre muy inteligente y al que yo admiro muchísimo, un ingeniero que trabajó desde que tenía 8 años. Desde que tenía 8 años Wow. juntaba pelotas de golf en el golf cerca de donde él vivía. Y siempre tuvo como una cosa de vida de orden y demás. Y Ujú. claro, yo viajaba y me iba a ver a Sting a Wembley en Londres, y después me iba a ver una exposición de Miró a Barcelona y me compraba el shampoo en Nueva York. Ujú. Mi padre me decía, esto no es No normal. es orden. Y esto, claro, esto no es una vida que vayas a poder sostener. Esto no es algo que el resto de la gente haga. Y aunque yo le decía que no tenía razón, porque todos los que hemos tenido 22 años, en ese Ujú. momento creemos que conocemos el mundo por completo y que Sí. lo podemos manejar a la perfección, había algo de eso que decía que era verdad. Yo reconozco que huía a punto tal que he vuelto, después de todos estos viajes que he hecho cuando trabajaba en Iberia, volví a un montón de lugares, entre ellos a Punta Cana, 24 años después de haber estado ahí por última vez. Había estado en Bávaro y me encontré con un lugar nuevo. No solo porque Sí. el lugar creció, sino porque ya no le escapaba el contacto con la gente. Ujú. Eh, en la charla me reí con esa gente, hice un montón de amigos después, compartimos experiencias después de la charla y lloramos juntos. Hay otra cosa, ahí ya cambió mucho y me reía mucho cuando lo preguntabas porque para mí el mundo son dos mundos. El mundo que recorrí a mis 20 y el mundo que recorrí a mis 40. Claro, lo ves con otros ojos. Hacemos una brevísima pausa, no te vayas, porque ese no ha sido el único cambio significativo en tu vida. Me cuentas de los demás en un momento. Estás escuchando Yo Soy con Kira Villanova. Conversaciones auténticas con personas extraordinarias con el fin de descubrir soluciones para vivir una vida con propósito. Lucas Casanova, él es terapeuta, se enfoca en psicología utilizando la sabiduría del budismo, de la yoga, de todas las experiencias que ha tenido a lo largo de quizás de las últimas 2 décadas, desde que empezaste una búsqueda que deduzco, ya dio fruto, ya te dio la respuesta que buscabas. Lucas, hablábamos de todos tus viajes, de cómo después de tener mucho éxito en una vida corporativa, decides hacer un cambio, empiezas a indagar en otras áreas y vives ahora en Noruega, en Sí. Oslo. Qué frío. Digo, más frío que en Dominicana definitivamente. Seguro. Y hablábamos de esos viajes y de identificarte como un poco nómada. Y yo te preguntaría ahora también si todavía te identificas así, porque estás ahora, ya Noruega es tu hogar, ya estás ahí con tu pareja, ya tienes tiempo significativo en un mismo sitio. ¿Te quedarías ahí, dijéramos, para toda la vida? Yo creo que Y ahí habría más que que ahí me definir, refiero, te quedarías en un mismo sitio. A eso me refiero. claro. Ahí habría que definir vida. Yo creo que es un peso muy grande el decidir las cosas para siempre jamás, Ujú. ¿sí? Y que todas las veces que yo he emigrado, hasta estas últimas dos, mi idea era, acá se acabó, no voy a volver a cambiar, me voy a quedar aquí, o, como he dicho en alguna vez, no voy a volver a migrar nunca más en mi vida. Mi abuela tenía un dicho que yo repito mucho, que es, si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus Cuéntale tus planes. planes. Y la verdad es que hoy trato de disfrutar al máximo donde estoy.
Noruega es un lugar donde yo me siento muy cómodo porque a pesar de esta forma de hablar que pueda tener en público y demás, yo soy una persona muy introvertida. Este es un país de introvertidos, introvertidos con voluntad de conectar. Así que yo aquí me siento cómodo, lo disfruto mucho. Si esto va a ser para siempre o no, yo la verdad me he abierto a fluir con lo que la vida proponga. Ya decir siempre o nunca es algo que tiene un gran peso sobre la mente y yo he aprendido a pilotear mi ansiedad durante casi las últimas 2 décadas, así que ya trato de estar presente con lo que hay y disfrutar de lo que hay en este momento. De momento Noruega es un lugar espectacular para vivir. Mencionabas hace un ratito el caos. Sí. Y yo sé que ese fue uno de los puntos más conmovedores de tu charla, porque hablas de un momento en donde la vida de verdad te sacudió. Pero curiosamente ese momento llega cuando tú estás ya bastante iluminado. Se vale decir iluminado. Me explico. Ya habías llegado hacía un tiempo al estilo de vida que tienes hoy. Eso, o sea, no estabas viviendo una vida caótica en ese momento. Sin embargo, a pesar de eso, un día te dan una noticia que me imagino te puso todo de cabeza. Yo hace mucho tiempo que practico yoga, como bien, no fumo, no bebo y durante mucho tiempo le tuve, podríamos decir, terror a las enfermedades. Se llaman nosofobia, ¿no? El tener miedo a enfermarte. Entonces me cuidé mucho, siempre. Y no voy a repetir lo que decía mi abuela porque seguramente lo recordás. Y como consecuencia de eso, nada, en septiembre del año pasado empecé con unos dolores tenía ya muchos dolores de cabeza y de cuello desde hacía un tiempo y la médica que me atendía habitualmente me decía, bueno, esto seguramente es estrés. Yo le decía, no, yo hago lo que amo todo el tiempo. Le enseño a gente a relajarse. Medito 2 veces por día, todos los días. No tengo estrés. Vivo en un país donde después de haber vivido en campamentos de refugiados, después de haber vivido en Latinoamérica, después de haber vivido el estrés de vivir en una oficina, esto para mí es como haberme retirado y que me paguen por hacer lo que amo. No es estrés. Y bueno, cuando volví después de un viaje a Buenos Aires a ver a mi médico estaba ya de licencia por maternidad y quien estaba en su reemplazo me dice, ¿por qué no te haces una tomografía, una resonancia para ver cómo está tu cuello y demás? Y me llamó a las 2 horas después de haber hecho la resonancia y me dice, tengo el resultado de tus imágenes, no hay una buena forma de decir esto, tenés un tumor cerebral. Y no me acuerdo mucho más de lo que pasó ese día. Es más, con mucha ayuda pude reconstruir que el día que sucedió esto fue el 28 de septiembre de 2017, pero en mi cabeza fue el 29. Ese día se borró por completo. Nada, para mí fue primero trabajar en aceptación, como te contaba al principio de nuestra charla, yo me especialicé en ayudar a otras personas a atravesar el caos y todo aquello que había aprendido a hacer durante la última década, tremenda ironía, tuve que empezar a aplicarlo en mí. ¿Tenías duda de que podría no funcionarte a ti? Porque seguramente como terapeuta estás convencido que si tus pacientes ponen estas herramientas en práctica van a ver fruto, porque lo has estudiado. Cuando se trató de tomarte tu propia pastilla, ¿lo dudaste por un momento o pensaste que era cuestión de hacerlo y ya? La verdad es que al principio tuve un pequeño momento de desesperación, que creo que todas las personas que enfrentan el caos lo tienen, que es sentir que la persona que sos se desarma y que aquella creencia que te sostenía ya no te sostiene. Quizás en diferentes magnitudes uno pasa por estas cosas en la vida, ¿no? Desilusiones. La desilusión desde el punto de vista budista no es algo malo, porque la ilusión no es lo real, es una creación mental. Y al principio tuve mis 5 minutos de duda y después también me di cuenta que si había alguien a quien podía recurrir para que me ayudase a atravesar esto, era aquel que soy en el momento en el que ayudo al resto.
Entonces, como todo sería ficticio si no empezara por nosotros mismos y uno tampoco puede dar nada que no tenga. Así que dije, bueno, aquí estoy, empiezo con lo que sé y empecé a saltar, a sacudirme, a gritar, a enojarme, hasta que me cansé y me dormí. Y cuando me desperté, ya pude respirar diferente y decir, bueno, a ver, ¿cuál es la lista de preguntas que le tengo que hacer al médico? ¿Qué es lo primero que le digo a una persona cuando recibe un diagnóstico? Hacete una lista para ir a hablar con el médico, porque cuando lo tenés delante no sabes qué preguntarle. Y así me pasó. Le quise preguntar a la primera, no salía nada. Me preguntaban, ¿y qué te dijo? ¿Y qué le preguntaste? Y no me acordaba de nada. Entonces me hice la lista, me senté, lo llamé por teléfono y le dije, tengo 14 preguntas para hacerle. Y con mucha paciencia me contestó todo lo que le pregunté y eso me ayudó a entender dónde estaba y qué era lo que me pasaba y cuáles eran los riesgos. Y de ahí empecé poco a poco a tratar de cultivar todo lo positivo, sabiendo que lo negativo llega a venir directamente de lo que pasara alrededor mío, de lo que yo me iba a sentir, ¿no? Con esto de es bueno, es malo, te hace sentir seguro, te hace sentir inseguro, ¿no? Sí. Mi cerebro me hacía esas 4 preguntas. Volviendo al día anterior, ¿por qué ese ciclo de emociones? Saltar, enojarte, gritar. ¿Eso es lo que te pasó y tú lo dejaste fluir o tú te provocas ese espacio adrede por alguna razón? Sí, Neurocientífica. Y es absolutamente adrede. A ver, nosotros como personas adultas estamos obligados socialmente y autoobligados a controlar cómo expresamos lo que sentimos. Y no hay espacio ni para sentirse desbordado, ni para sentir que estamos en crisis. Y la verdad es que toda esa energía eléctrica contenida de la ansiedad y del miedo, a algún lugar tiene que ir. Y mientras eso se retiene en el cuerpo, se genera un estado donde retenemos los pensamientos. Y entonces no podemos pensar con claridad. Estamos como intoxicados por la emoción y por la adrenalina. Y esa adrenalina, para decidir, en general, no es buena amiga de las buenas decisiones, ¿no? Hacemos cosas como demasiado impulsivas o salimos huyendo de las situaciones. Y entonces esas descargas nos permiten calmar la mente y poder pensar con un poco más de claridad. Y la verdad es que yo no sabía ni qué opciones tenía, ni qué podía preguntar. Lo que primero que pensé es, bueno, todo esto que me enturbia la mente, ¿qué es lo primero que yo haría con un consultante que viniese a traerme esto mismo? Me pondría a saltar con él. Y así me puse a saltar y a descargar hasta que llegó el cansancio y eso me permitió también pensar con un poco más de claridad. Tú me mencionaste algo que me pareció muy lindo también el día que nos conocimos, ese ejemplo donde tú mencionas que una escultura siempre necesita como un último martillazo que la deja así, perfecta, como el artista quería. Y se me viene a la mente en este momento porque, curiosamente en tu caso, como ya mencionamos, ese diagnóstico llega en un momento en el que tú, si pudiéramos hacer el paralelo, eras una escultura casi perfecta. O sea, no es lo mismo que tú tengas una vida muy caótica, una vida peligrosa, una vida inestable, con emociones truncadas, con relaciones partidas por doquier y de repente la vida te da un golpe. La gente suele expresarse de experiencias como esas, como eso fue lo que me vino a salvar o me vino a dar la vuelta o me hizo emprender el buen camino. Tú estabas en el buen camino. Entonces, ¿cómo explicas ese caos? O sea, te preguntas en algún momento, ¿por qué a mí? ¿O no viene el caso? El por qué. ¿Qué hace que la escultura, perdón que te interrumpa, que la escultura necesite ese último martillazo cuando la escultura estaba bien hace un martillazo? Yo creo que, como decías vos al principio de la charla, hablabas de causa y efecto, ¿no? Y que no creías en las casualidades. Yo creo que todo sucede por algo. Muchas veces no entendemos cuál es el motivo por el cual esto pasa. Y yo soy de la idea de que todo lo que nos pasa puede convertirse en una herramienta. Todo lo que nos pasa a nosotros le damos sentido.
Yo no sé si la vida tiene sentido por sí misma, si no somos nosotros quienes terminamos de darle sentido a la vida. Mm. Y a través de eso, si yo en este momento lo que tengo es una recuperación o estoy recuperándome de un tumor cerebral y esto puede ayudar a que otras personas que estén pasando por situaciones de caos en su vida, que caos puede ser un tumor, una separación, una migración, me quedé sin trabajo. Ok, esta es una oportunidad para reinventarme y para elegir quién quiero ser. Y yo, la primera pregunta que me hago es eso, ¿cómo lo voy a aprovechar? ¿Cómo voy a transformar esto en algo que yo pueda usar? Porque no me voy a dar por vencido a la primera, ni a la segunda ni a la tercera. Hablamos del caos y del cambio, que quizás es fácil de entender, ¿no? Cuando había algo diferente a lo que tenemos hoy. ¿Qué pasa cuando una persona se siente bien, conforme? Como tú dices, quizás un poco como estabas tú, un buen trabajo, buena familia, buenas relaciones, suficiente dinero, hijos bien, afortunada, agradecida, pero insatisfecha. Uh-huh. ¿Cómo identifico que ha llegado el momento de buscar ese martillazo? Yo creo que hay una cosa de la que el budismo habla mucho y que a mí me ha ayudado mucho en la vida, que es el tema del propósito vital, donde uno siente que está haciendo lo que tiene que hacer y está en el lugar donde tiene que estar. Y entonces cuando uno está en ese momento, uno no está abajo de la ola, sino que va por encima. Y ahí hay una sensación de fluir con la vida. Yo probablemente hoy, en función de lo que de mi vida como ejecutivo en esa corporación hace 17 años atrás, sí, probablemente hubiese sido mucho más rico económicamente. Mi riqueza hoy es más espiritual que material. No me falta nada y soy muy afortunado en ese sentido. Pero nada cambia el hecho de hacer lo que yo amo. Hay gente que va a decir, bueno, que te dice, persigue tus sueños, ¿no? Uh-huh. Yo no creo que sean los sueños. Creo que tiene que ver con respetar quién uno es y hacer eso para lo que realmente uno es bueno y te llena. ¿Crees que cada persona tiene un propósito? Más de uno y cuesta elegir cuál. Una de las cosas, cuando aquí yo en Noruega trabajo con gente que viene de Siria, del Líbano, inclusive de Arabia Saudita, Uganda, de muchos países que están o diezmados por la guerra o por los abusos a los derechos humanos. Cuando vienen aquí, quizá vienen con una carrera hecha, ya con un montón de conocimiento que han podido aplicar en su país y que por los cambios de legislación y por lo que es la adaptación al idioma, quizás no tienen la oportunidad de hacer exactamente lo mismo. Bueno, a ver quién es uno cuando todo se desarma. Yo he encontrado gente que, no sé, hace poco un consultante con quien trabajo montó, viniendo de un país de Oriente Medio, montó una compañía de animación, porque es muy bueno con sus manos y empezó a hacer stop motion. Hermoso lo que hace. Muy distinto a lo que hacía en el país del que venía. Después, un chico que siempre había estado muy cerca de su abuela y de su madre, hoy puso una compañía de catering y hace comida siria en uno de los mejores restaurantes que hay en Oslo. Y los veo felices. Quizás es algo que no se hubieran animado a hacer mientras eran el médico, contable. Sí. Claro. O sea que el propósito puede cambiar. Por supuesto. El propósito yo creo que cambia. Creo que se afina. Y es como, al principio, cuando somos pequeños, nuestro propósito está en asegurarnos la subsistencia, en obedecer a papá y a mamá y en ser merecedores de ese amor. Y después vamos encontrando nuestro lugar en el mundo. Algunos lo encuentran más rápido que otros. Yo me tardé lo mío. Me da esperanza. Vamos a ir a una pausa
breve y cuando regresemos quisiera que aterricemos ese proceso un poquito más. Tú me hablabas también de cómo esa claridad llega con un sentido de urgencia y quiero que me ayudes a identificar eso con palabras puntuales para que la gente pueda poner en práctica realmente la sabiduría que tú has acumulado con los años. Ya regresamos. Puedes escuchar este y otros encuentros de Yo Soy con Kira Villanova en donde escuchas tus podcasts favoritos. Sígueme también buscando Kira Villanova en Instagram, Facebook y Twitter y no olvides suscribirte para obtener actualizaciones y recursos gratis en kiravillanova.com. Y también a Lucas Casanova lo encuentran en internet en lucascasanovayoga.com. Ahí tiene su blog y muchas reflexiones, entre otras cosas, sobre su caminar. En Instagram lo encuentran como @lucas.casanova.yoga y pues pronto te van a poder ver en esa charla TEDx también en internet, Lucas. Muy linda que compartiste aquí en Dominicana hace unos días. Hablábamos del propósito. Curiosamente es mi filosofía de vida, que todos tenemos un propósito que cumplir y que nuestra misión es lograr identificarlo para poder entonces servir a través de él. Y me identifico mucho con lo que tú mencionas sobre la diferencia de estar debajo de la ola versus encima de la ola, cuando puedes experimentar, que tengo la dicha de decir que es mi caso, experimentar lo que significa fluir con esos talentos o con esa facilidad o ese servicio que tú puedes dar sin la necesidad de hacer mucho esfuerzo, porque realmente está para ti. Tú entonces dices, sin embargo, que el propósito puede cambiar a lo largo de la vida. ¿Cuál es el ejercicio, si es que lo hay, o el camino que puede emprender alguien que se sienta, como decíamos, relativamente bien con su vida, pero que tenga esa inquietud de que está diseñado para hacer un poco más o hacer algo distinto? ¿Cuál fue tu proceso que mencionaste tardó años? Dame un poco de esperanza, porque a veces uno no sabe si es cuestión de hacer el proceso, de mover las energías y, por ejemplo, en mi caso estoy implementando mucho la meditación porque tengo una confianza absoluta de que la sabiduría, como tú me decías, está dentro de nosotros. Entonces no sé si es cuestión de que un día te va a caer ese rayo, ¡pa!, y vas a tener la respuesta y el propósito claro, o es un proceso paulatino. ¿Qué puede hacer el que nos escucha para empezar a buscar esa respuesta? Yo te quiero llevar a que pienses en quién eras cuando tenías 4 o 5 años. Tus juegos, aquello que querías hacer, con qué te conectabas, la facilidad que tenías para hacer amigos, la facilidad para adaptarte a todo lo que te rodea y la facilidad también para recibir amor. Nosotros en algún lugar seguimos siendo esos niños. Y muchas de las cosas que hemos acumulado a lo largo de nuestra vida son para defender o para cuidar ese niño que somos en esencia. A veces, para entender cuál es nuestro propósito vital, tenemos que empezar a ver aquel niño que éramos y que hoy está escondido debajo de todas esas experiencias que nos han condicionado y nos han acercado al miedo. Como lo que decía Rumi, ¿no? No buscar el amor, no buscar el propósito, sino buscar las barreras que construiste para separarte de él. Yo creo que está ahí y que está dentro. Y a veces es verdad que hay una pregunta que viene con los años, ¿sí? Que cuando uno pasa la barrera de los 40, que es como esa línea imaginaria de la mitad de la vida, empieza a preguntarse si en vez de hacer todo aquello que los demás querían de mí y siento que no sirvió o que no me completa, ahora quiero hacer algo que siento que me complete. Y esa completitud no está en el otro, está en mí. Y para empezar a buscarla en mí, un hermoso lugar es ir hacia aquel niño. Porque seguramente las cosas que buscamos en los otros vienen de aquel niño. Las cosas a las que les tememos también. Las cosas para las que somos buenos también. Yo me acuerdo de mis 4 o 5 años parado enfrente del espejo. En mi casa mis hermanos eran muy pequeños, así que yo jugaba solo y le hablaba al que veía en el espejo. Para mí es
se me paran los pelitos del brazo pensar en estar hablando contigo y viéndote ahí, y es como si yo tuviera 43 años menos. O sea que también puede hacer este mismo ejercicio el que tuvo una infancia traumática. Sí, porque ahí yo tengo una herramienta que me parece enormemente valiosa, que es transformarte en la persona que necesitaste tener al lado en ese momento. Sanar hacia adelante. Ser vos, el adulto, para ese niño. No hay nada más sanador que descubrir que el círculo se cierra en uno y que todas aquellas carencias enormes que podamos haber tenido se sanan siendo uno el que le dé a ese niño aquello que le faltó. Que por definición quiere decir que no necesitamos de nadie, ni que llegue una disculpa, ni una venganza, ni un cambio en otra persona, que es un cambio que no podemos controlar. Es que eso sucedió en el pasado, no pertenece al aquí y ahora. Es una cosa, no sé, pensemos en relaciones abusivas entre padres e hijos, que son mucho más comunes de lo que uno cree y son muy difíciles de superar. Porque la persona en la que deberías haber confiado toda tu vida, la persona que no te enseñó el amor. Entonces ese niño, esa niña tiene miedo. Enormemente sanador ser uno el adulto que le dé el amor a ese niño como debería haberlo recibido. Porque no hay disculpa que llegue al presente que sane lo que pasó entonces. Parece como que lo entrara como a compensar, pero en realidad el perdón empieza por uno. El perdón empieza por perdonarme por no haberme podido proteger. Y después perdonar al otro que hizo lo mejor que pudo con lo que tenía y seguramente bastante mal, y ser uno el que sane. Nadie puede sanar por nosotros. Yo hago una enorme diferencia entre sanar y curar. Curar es eliminar el síntoma. Sanar es eliminar la causa. La causa. Qué belleza. Volviendo al marco de hace unos minutos, y mencionabas a ese niño o a esa niña con el miedo de que sus primeros protectores no le dieron el amor que necesitaba. ¿Es importante hoy sentir ese miedo? Porque también hay mucha motivación e inspiración que te habla de cómo no vayas al pasado, o sea, para atrás ni para coger impulso, todo para adelante. La motivación puede ser a veces muy yo digo como de cachiporrista. You can do it. Sí. Entonces, ¿cómo pones eso frente a la necesidad que yo he sentido muchas veces de no ignorar ese sentimiento que me causó dolor? O sea, hay que procesarlo, ¿es necesario procesarlo? Sí, hay que procesarlo. Uno se da cuenta cuando está procesado o cuando yo puedo recordar lo que sucedió y no venga emoción al cuerpo. Eso significa que es un recuerdo. Lo puedo pasar por el corazón. Recuerdo viene de recordis, de pasar por el corazón de nuevo. Lo puedo pasar por el corazón de nuevo y sigo estando entero. ¿Y eso es indispensable en la vida? Sí, porque si no, tengo trabajo atrasado, tengo una emoción que no terminé de sentir, algo que no pude procesar. Hay cosas muy traumáticas que son difíciles de procesar, y entonces ahí es donde está este trabajo de amorosamente ver cómo entramos de a poquito en este territorio y buscamos que puedas sentir eso que está pendiente para que esa emoción pueda resolverse y te quede el recuerdo. Ese trabajo de no ir hacia atrás y de esto que decías de no ir hacia atrás ni para tomar impulso y demás es evitación, es evitar aquello que pasó y tratar de vivir como si no hubiese pasado. La verdad es que eso demuestra en la práctica que va a venir por atrás y como si fuera un Pac-Man te va a morder en la cola. Va a llegar y te va a alcanzar en algún momento. Si uno quiere evitar que las cosas te sorprendan o que las emociones surjan como de la nada, lo mejor que hay que hacer es dar media vuelta y decir, ¿sabes qué? Acá estoy. 90 segundos. 90 segundos. Yo necesito demasiados segundos para hablar contigo, Lucas. Así que o hacemos 2 o 3 episodios más o me apartas un cafecito en Noruega, que yo voy para allá el año que viene a verte. Las dos cosas son válidas. Cuando quieras, sabes que
Yo siempre, a mí me encanta poder compartir lo que amo y para mí es un enorme honor estar en este espacio con vos. Gracias, y para mí que lo hayas aceptado. Se me acaba el tiempo en esta ocasión, pero antes de irnos, que la gente sepa dónde te pueden encontrar o dónde, si vas a hacer eventos o viajes o lugares en donde te pueden escuchar más o leer más. Yo suelo hacer una vez por semana, una vez cada 15 días, un video en vivo los lunes en Facebook. Y me pueden encontrar también en Facebook como lucas.casanova.yoga. Y además me pueden mandar mensajes y podemos hablar al respecto. Y esto que yo compartí en la TEDx en Punta Cana es parte del libro que estoy escribiendo que se llama El poder sanador del caos. ¿Para cuándo? Para el año que viene. Lo esperaré con ansias. Lucas, gracias. De verdad que me quedo corta. Tengo 15 preguntas más que hacerte solo hoy, pero desafortunadamente el tiempo es contado en este episodio, pero sin duda hablaremos más muy pronto. Y te mando un abrazo caluroso hasta allá, hasta el frío de Escandinavia. Viene bien. Que pases un excelente día. Nos vemos en la próxima ocasión. Muchas gracias. Gracias por compartir con nosotros en Yo Soy con Kira Villanova. Estas son conversaciones que buscan inspirar tu camino a través de las experiencias de personas que se atreven a ser, a pesar de los miedos. Personas extraordinarias, como tú. Más información y otros encuentros en kiravillanova.com. Hasta la próxima.